Buenas tardes, queridas hermanas, bienvenidas nuevamente a su canal Salvas por su Gracia. Yo soy la hermana Jocelyn Hernández para las que no me conocen. Hoy, hermanas, les quisiera hablar de un tema muy especial. En particular, a mí me toca mucho porque yo creo que en un punto todas hemos pasado por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Leyendo el libro, que ya les voy a comentar cuál libro fue, el Señor habló a mi corazón y supe que debía hablar sobre este tema. Yo creo que en un punto todos pasamos por allí o estamos pasando o vamos a pasar. Entonces me gustaría hacer una pequeña oración para que el Señor bendiga este tiempo, prepare nuestros corazones y así nosotras podamos estar, ¿verdad?, dispuestas a escuchar la palabra del Señor y sobre todo a ser hacedoras de ella, ¿verdad? Es lo que el Señor le importa. Entonces vamos a hacer una pequeña oración, hermanas, para comenzar. Oh, Señor Dios, Padre bueno, gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por este tiempo, Padre, de enseñanza con mis hermanas y las personas que nos ven. Padre, bendice este tiempo. Dame sabiduría, Señor, y palabras de mi boca, que no sea yo hablando, Padre, sino tú a través de mí. Bendice este tiempo, bendice a las hermanas y a todas las personas que nos ven. Úsame, Señor, por amor de tu nombre. Usa esta enseñanza que tú has puesto en mi corazón. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre precioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro dulce Salvador. Amén. Bueno, hermanas, antes de comenzar, me gustaría, ¿verdad?, que invitarlas a que estemos en oración las unas por las otras. Creo que es sumamente importante. Oremos por las hermanas que necesitan salud, tengan alguna necesidad tanto física como espiritual. Siempre hay una necesidad y yo les exhorto a que estemos en oración las unas por las otras porque creo que eso es lo que a nosotras nos mantiene de pie, ¿verdad? Entonces, también les quería recordar que el próximo 12 de diciembre, para que no se entienda como 2, sino 12 de diciembre, vamos a estar teniendo nuestra reunión de damas. Va a ser algo divertido, si el Señor lo permite. Va a ser algo así al estilo tipo un té de los años 50. Entonces todas están invitadas, todas. Y si puedes ir con tu vestimenta al estilo los años 50, pues sería una bendición, ¿verdad? Y también va a ser muy divertido ver a mis hermanas en Cristo vestidas así. Entonces vamos ahora con lo más importante. Hoy les quiero hablar sobre un tema que he titulado Enfrentando tiempos de prueba. Yo creo que tiempos de pruebas a todas nos llega, de una u otra manera. Hay muchos tipos de pruebas, pero las pruebas siempre van a llegar, siempre van a llegar. Todas en un punto de nuestras vidas nos toca enfrentar gigantes, como lo hizo el rey David. ¿Lo recuerdan? Cuando él enfrentó a Goliat. Creo que esa historia todos la conocen. Él, cuando iba en camino, que lo envió su padre a visitar a sus hermanos porque ellos se iban a enfrentar con los filisteos, estaba allí Goliat, el gigante, amenazándolos, insultándolos, porque nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero cuando David iba en camino a visitar a sus hermanos, él no iba diciendo, aquí voy en camino, me voy a enfrentar con un gigante y voy a agarrar unas piedras y se las voy a lanzar y voy a ganar. ¿Verdad que no? David iba a llevarle comida a sus hermanos y a ver cómo estaban. Y cuando llegó a ese sitio, él se consiguió con ese gigante. Pues así son las pruebas. Las pruebas son así, llegan sin avisar. Ellas no tocan a tu puerta, ellas cuando tocan no te preguntan, ¿puedo pasar? ¿Me puedo sentar? No, ellas son como los niñitos. Yo no sé si ustedes han tenido niños en casa, visitantes, que cuando tocan a la puerta, ellos hacen así, ¿verdad? La quitan y pasan y van y se sientan y ven la casa. Los niños son así. Y eso yo lo puedo relacionar con las pruebas. Las pruebas son así. Ellas te quitan, pasan, se sientan y muchas veces las pruebas son tan largas que hasta se sirven un café. Porque ellas llegan para quedarse por un largo tiempo. Y hoy las vengo a animar. También les vengo a explicar un poco y sobre todo darles palabras de aliento. Porque creo que gigantes, si no hemos enfrentado alguno, en un punto de nuestras vidas los vamos a enfrentar.
porque creo que es un plan de Dios para moldearnos a su imagen y a su semejanza, aunque nunca vamos a ser tan como Él, pero yo creo que es un plan de Él y es un plan divino. En este estudio me basaré en el hermoso y precioso libro de Esther, pero no les voy a hablar de Esther, aunque el libro se llama Esther. Les voy a hablar de su tío padre, Mardoqueo. Como les había comentado, a mí me gusta leer un libro siempre de la Biblia, aparte de mi proverbio del día, aparte de la lectura con mi esposo, a mí me gusta leer un libro. Y comencé a releer, porque lo he leído varias veces, el libro de Esther. A mí ese libro me toca muchísimo, a mí ese libro me gusta mucho. Bueno, a mí me gusta toda la Biblia, pero el libro de Esther a mí me gusta, me amo ese libro, lo amo. Y esta vez que lo leí, el Señor me habló de otra manera a través de la Biblia. Y pude ver Mardoqueo, este personaje, cómo él era su actitud ante las adversidades, su confianza. Entonces no voy a adelantarme más y vamos a comenzar, ¿verdad? Miren, hermanas y a las que nos estén escuchando, ¿verdad? Sabemos que Mardoqueo era del linaje de Benjamín, uno de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel, de verdad. Y él era del linaje de Benjamín y él había sido llevado de Jerusalén con los cautivos que fueron transportados con Jeconías, rey de Judá, ¿verdad? A quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea que este Mardoqueo era un cautivo, él no estaba en Israel, él era un cautivo que fue llevado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Como todas sabemos, y las que no, Mardoqueo había criado a Esther él solo, porque ella era huérfana. Esther era hija del tío de Mardoqueo, el papá de Esther había muerto y su madre también, entonces Esther era huérfana. Y Mardoqueo, siendo su tío, él la crió. Quizá, yo no estoy diciendo que sea así, podamos asumir que Mardoqueo era soltero, porque podemos ver que en la Biblia nunca se nombró ninguna esposa de Mardoqueo. Yo lo estoy asumiendo, no estoy diciendo que en la Biblia esté que Mardoqueo era soltero, pero yo lo puedo asumir. Y si fue así, podemos pensar que criar a una joven, él siendo un hombre, quizá fue un poco difícil para él, porque sabemos que ella era una señorita y él era un hombre, y quizás él no podía entender sus emociones como nosotras las mujeres nos entendemos, ¿verdad? Pero Dios le dio de su gracia, porque si leemos el libro de Esther, ella fue una muchacha muy bien criada. Entonces podemos también deducir que Mardoqueo hizo un excelente trabajo con Esther. Pero detrás de ese excelente trabajo podemos saber que había un plan perfecto y ese era el plan divino de Dios. En el libro de Esther, cuando lo estudiamos, podemos saber y darnos cuenta que Amán era la mano derecha del rey Asuero. Tramó la destrucción de los judíos. Todo por causa de que Mardoqueo no se humillaba delante de él. Él le agarró una rabia a todos los judíos solo porque Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. Y dice la palabra que, porque la palabra dice que Mardoqueo era judío, eso quiere decir que Mardoqueo solo lo hacía delante de Dios. Y bueno, de ahí vino todo el odio de Amán por los judíos, porque hubo un hombre que siempre se paró firme. Ya vamos a ir a unos versículos, pero estoy dando una breve explicación para poder entender la enseñanza. Entonces podemos ver que Mardoqueo era un hombre que se paraba firme por sus creencias y por sus convicciones, ¿verdad? Y eso es digno de admirar. Nosotros como cristianas, cuando atravesamos pruebas, circunstancias,
Nosotras no debemos poner en tela de juicio nuestras convicciones, nuestras creencias y mucho menos, hermanas, nuestra fe. Debemos mantenernos firmes siempre. Aunque la gente se burle, aunque la critiquen, aunque le pregunten que por qué si es cristiana usted está pasando por esto. Nosotras debemos mantenernos firmes. Tú mantente firme. Aunque todo parezca en tu contra, aunque el cielo se torne gris, aunque nada más tú sientas que llueve encima de ti y todo el mundo tiene un sol encima, tú mantente firme en lo que tú has creído, en la fe que tú tienes por el Señor y en las convicciones que están arraigadas a ti. Muchas veces nosotras cometemos el grave error que queremos congraciarnos con otras personas, a veces personas del mundo o a veces hasta las mismas hermanas en Cristo, y nosotras ponemos en juego nuestras convicciones, nuestras creencias y dejar de pararnos firmes por congraciarnos y llevarnos bien con esas personas. Cuando tú te paras firme, hermana, cuando tú tienes arraigadas tus convicciones, ten por seguro que vas a tener enemigos, pero Dios te va a bendecir porque es lo que a Dios le agrada. Nosotros no podemos dejar a un lado nuestras convicciones y quedar bien con los demás y tener a Dios descontento con nosotras, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Eso nos va a perjudicar. En todo el capítulo 2, ¿verdad? Ahora sí vamos a la Biblia, les explico un poquito. Podemos observar que Amán logró establecer un decreto. Y ese decreto iba sellado con el anillo del rey. Para que todos los judíos fuesen eliminados. Entonces aquí Esther también es proclamada reina. Sabemos que Esther halló gracia delante del rey. No, le estoy dando una explicación muy breve porque me voy a enfocar en Mardoqueo. Porque ya les voy a explicar que yo siento que lo que yo pude percibir del libro es que Mardoqueo estaba viviendo pruebas difíciles y Esther estaba metida en medio de una situación muy difícil. Entonces Esther fue proclamada reina en el capítulo 2 de Esther, y Amán tenía odio por los judíos porque Mardoqueo no se le arrodillaba. El rey Asuero no sabía cuál era el linaje de Esther, porque Mardoqueo le pidió que ella no lo revelara todavía. Esther hacía lo que Mardoqueo le pedía. Entonces podemos ver que Mardoqueo tenía una gran influencia sobre Esther y Esther lo obedecía en todo. Ojalá me esté explicando hasta este momento muy bien, hermanas, porque bueno, la enseñanza es muy bonita y me gustaría que ustedes estuvieran como conmigo, ¿verdad? En todo lo que yo les estoy explicando. A las que ya han leído el libro de Esther, saben a lo que yo me estoy refiriendo. Por si hay alguna que no lo he leído, por eso estoy dando esta breve explicación y no estoy entrando de lleno en la enseñanza. Cuando en el capítulo 3 de Esther dice, Amán trama la destrucción de los judíos. Amán quería eliminar a todos los judíos, a todos, porque él odiaba a Mardoqueo, como ya lo dije. Y él sacó un decreto sellado con el anillo del rey. Ese decreto no se podía revertir, ya estaba así, no podía ser revocado. Ya cuando salía ese decreto sellado con el anillo del rey, no había vuelta atrás. Y él lo llevó a todas las provincias donde habían judíos, que a tal fecha los judíos serían destruidos, solo porque él los repugnaba. Cuando Mardoqueo se enteró de eso, usted se podrá imaginar, hermana, semejante prueba, ¿verdad? Que a usted le digan que tales personas de tal país van a ser todas destruidas. No voy a nombrar ningún país porque no quiero, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted sabiendo que es este país? Tremenda prueba. Y que llegue un decreto a su casa y diga, tal fecha será destruido por pertenecer a tal país. Wow, debe ser sumamente difícil, preocupante y debe ser debe afligir muchísimo, ¿verdad? Pero vamos a entrar de lleno en la enseñanza. Vamos a Esther, capítulo 4, versículo 1. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, o sea, el decreto que fue establecido por Amán para destruir a los judíos, estamos en este contexto, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho,
rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Hermanas, Mardoqueo se afligió porque la situación, la prueba que él estaba pasando, el gigante que él estaba atravesando no era cualquier cosa. Él se afligió, él lloró, él clamó con clamor amargo, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Podemos ver la reacción de Mardoqueo, y te vengo a decir en esta pequeña enseñanza, cuando nosotras pasamos por pruebas, es válido llorar, hermanas. Hay pruebas que duelen, hay pruebas que nos quebrantan, hay pruebas que nos quebrantan tanto el corazón, hay pruebas que duelen en el alma, hermanas, y es válido llorar, se puede llorar. Nosotras como cristianas podemos llorar con un lloro amargo, podemos clamar y hasta podemos caernos, pero nuestro trabajo no es quedarnos allí, nuestro trabajo es levantarnos, pero no por nosotras mismas, por la gracia de Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios, hermana, nos levanta y nos ayuda a soportar esa prueba, que nos preguntamos cómo la soporté, cómo la aguanté, y ahí podemos ver la gracia. Es la gracia de Dios, hermana, no eres tú, no es tu fuerza, no es tu esposo, no es tu familia, es Dios obrando en tu vida, es Dios ayudándote a levantar, es Dios diciendo no temas porque yo estoy contigo. El Señor te ama tanto, hermana, que aún en las pruebas, cuando tú te estás doliendo, Él se está doliendo contigo porque tú eres su hija. Y yo sé que cuando tus hijos sufren, tú sufres, y así como sufres tú, sufre el Señor, y aún más porque Él nos ama con un amor puro, puro, porque Él es santo, santo, santo. Muchas veces cuando pasamos por pruebas, la gente te dice, y aún hermana, y no lo hacen por maldad, yo sé que no, te dicen no llores porque tienes un Dios, no tienes por qué estar así, porque entonces ¿dónde está tu fe? Yo creo que sí se puede estar así, pero no se puede quedarse uno allí, uno se tiene que levantar y seguir, pero las pruebas llegan para eso, para quebrantarnos, para cambiarnos, para que nosotras seamos mejores cada día. Entonces, yo creo firmemente que durante una prueba dura, nosotras podemos llorar, podemos quebrantarnos, podemos afligirnos, podemos clamar con un clamor amargo como lo hizo Mardoqueo, porque ninguna prueba es fácil. Ninguna prueba, por más chiquitito que sea para otra persona, ninguna prueba es fácil. Hay pruebas que duran mucho tiempo, hay pruebas que te hacen llorar tanto, hay pruebas que te hacen sufrir tanto. Entonces yo creo que sí se puede. David lloró, hasta el mismo Señor Jesucristo, hermana, cuando Él estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, el Señor lloró, hermana, porque Él estaba sufriendo, Él se estaba doliendo, hermana, y esa prueba que Él estaba pasando era demasiado grande, y el Señor lloró. Entonces, ¿cuánto más nosotras, verdad, que estamos en este cuerpo de carne? Pero a pesar de sentirnos así, nosotras nunca, hermanas, nunca debemos perder la fe y la esperanza. Si vemos en Esther capítulo 4, versículos 13 y 14, voy para allá. Aquí está en este contexto donde Mardoqueo está hablando con Esther. Y se sabía que el rey Asuero no sabía de qué linaje era Esther. Y Esther tenía miedo de revelárselo porque también la podían matar, y más dentro del palacio del rey. Y miren la firmeza de Mardoqueo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Él está hablando con Esther por medio de sirvientes, ¿verdad? No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, ella estaba, como quien dice, en la boca del lobo, hermanas. Porque si callas absolutamente, o sea que si Esther no intercedía por el pueblo judío, siendo ella la reina, en este tiempo, a mí esto me toca demasiado, me gusta mucho. Dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Sí puede notar la firmeza, la fe
y la esperanza de Mardoqueo. Él estaba tan seguro. Aquí él lo dice quizá. Aquí él dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Él sabía que Dios iba a interceder por su pueblo. Él sabía que Dios no los iba a dejar solos. Él sabía que Dios iba a proveer de alguna u otra manera la salida para ese tremendo gigante, para esa tremenda prueba. Mardoqueo lo sabía y se lo dijo a Esther con mucha firmeza. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Y cuánta firmeza, cuánta fe nos hace falta a nosotras cuando pasamos por pruebas, ¿verdad? Decir, si no es por aquí la salida, yo sé que Dios va a mandar la salida por otra parte. Si no es con esta persona que yo puedo conseguir lo que yo estoy buscando, yo sé que Dios va a proveer la persona correcta, la persona necesaria para yo poder salir de esta prueba. Dios nos saca de pruebas, hermana, de una forma tan maravillosa, tan mágica, por decirlo así, que sabemos que solo el Señor fue el que pudo hacerlo. Solo el Señor. ¿Y cuánta firmeza debemos tener nosotras en tiempos de prueba? Esto es digno de imitar. Decir, respiro y liberación vendrá de cualquier lugar porque Dios lo va a enviar para esta prueba que yo estoy atravesando, para esta situación tan dolorosa que yo estoy pasando. Nuestra postura en tiempo de pruebas debe ser íntegra, debe ser firme. Y eso es muy difícil porque uno tiende a querer flaquear. Pero como les dije, las pruebas muchas veces llegan para querer destruirnos y uno siente que el corazón nos están haciendo así en el corazón. Pero nosotras en tiempos de prueba es cuando más debemos acercarnos a Dios, es cuando más debemos tener confianza en Él, es cuando más debemos caminar con Él, porque es cuando más lo necesitamos. Nosotras necesitamos a Dios todo el tiempo. Si usted necesita a Dios un 100% en su vida diaria, cuando usted está en pruebas, usted necesita a Dios un 150%, por decirlo así. Vamos a Esther, ¿verdad? Cuando nosotras somos firmes en nuestra postura, mientras estamos atravesando por prueba, nosotras podemos ser de influencia a los que nos ven. Si eres madre, puedes ser de influencia en tus hijos cuando ellos pasen en un futuro por pruebas. Ellos pueden decir, mi mamá actuaba así, mi mamá caminaba con Dios así, mi mamá hacía esto cuando pasaba por pruebas. Y eso lo podemos comprobar en Esther 4:16. Cuando dice Esther, que es muy conocido, ¿verdad? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Se sabía que si la reina entraba sin previo aviso, la reina y cualquier persona, sin previo aviso, sin ser invitado por el rey, era digno de muerte. Por eso dice, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Ustedes creen que esta firmeza de Esther venía por ella sola? No. Ella lo imitaba de su tío Mardoqueo, de su tío padre Mardoqueo, porque la Biblia dice que ella hacía todo lo que él decía. ¿Saben por qué? Porque ella veía ejemplo de él, como era un hombre íntegro que caminaba con el Señor. Por eso ella fue tan firme. Esther quizás tuvo miedo, pero más que su miedo fue más grande su fe. Y ella dijo, y si perezco, que perezca. Eso no debe ser fácil. Ella está diciendo, y si me muero, pues que me muera. No debe ser fácil. Pero aquí podemos ver una Esther poniendo en práctica sus convicciones y su firmeza como su tío Mardoqueo. Y nosotras debemos hacer eso. Si no eres madre, puedes influenciar en la vida de otras personas, las jovencitas de tu iglesia, otras hermanas que te ven, que puedan imitarte en ese sentido cuando ellas pasen por prueba, cuando ellas enfrenten su gigante, ¿verdad? Dios siempre llega a tiempo cuando estamos pasando por pruebas. Cuando nosotros estamos en el horno de fuego, Dios nunca quita su mano del termostato, ni sus ojos del horno. Él no va a dejar que nosotras nos quememos, porque Dios sabe hasta dónde nosotras aguantamos. Él nunca nos va a dar una prueba mayor a la que nosotras podamos soportar. Cuando nosotras, a pesar de las pruebas, nos mantenemos firmes, sirviéndoles a Dios, seguimos caminando con Él, seguimos creyendo en Él, seguimos confiando en Él, seguimos orándole a Él y seguimos creyendo que en algún momento Él nos va a sacar, Dios nos glorifica y Dios nos honra.
Nosotros debemos creer que Él siempre va a tener un plan divino. Las pruebas son para un plan divino, un plan perfecto de Dios. Cuando nosotras seguimos creyendo en Él y seguimos sabiendo que más allá de esta prueba hay una luz y hay una gloria para Dios, Dios nos va a honrar. Quizás no sea delante de la gente, pero sí puedes saberlo cuando el Señor te ha honrado, lo puedes saber cuando Él te bendice, cuando tú sigues avivada espiritualmente, cuando tú has enfrentado esa dificultad por la que has atravesado o estás atravesando. Cuando te das cuenta de que esa fuerza no viene de ti, sino que hay algo superior. Y sabes que ese algo superior es Dios. En Esther 10 podemos observar la grandeza de Mardoqueo. Como Mardoqueo fue engrandecido. Pero Mardoqueo no fue engrandecido por todo lo que él hizo en su fuerza, sino por la convicción, por la fe y por la esperanza que él tuvo en el Señor en tiempos de prueba. Su prueba no fue cualquier cosa, a él lo querían matar, literalmente lo querían matar. Y estoy segura que si el decreto se fuese llevado a cabo, el decreto de Amán, el primer judío que Amán fuese ido a matar fuese sido Mardoqueo, porque él lo odiaba, literalmente lo odiaba. Entonces el Señor lo engrandeció porque Mardoqueo siempre confió en el Señor. Él siempre supo que respiro y liberación vendría para los judíos. Mardoqueo siempre lo supo. Nosotros cuando pasamos por pruebas nos afligimos. Y sí. Pero debemos saber que la aflicción es una herramienta de aprendizaje. Cuando enfrentamos tiempos difíciles es cuando la palabra de Dios adquiere un significado más poderoso, más precioso y más apreciado para nosotras. Hacemos la palabra de Dios nuestra. Se vuelve real. Y se vuelve esperanzadora, hermanas. No me gusta hablar de esto, pero hace poco pasé por una prueba muy difícil. Venía saliendo de una prueba muy dura que duró mucho tiempo. La prueba duró aproximadamente 2 años y 4 meses. Fue muy dura para mí, fue muy dura para mi esposo, pero el Señor nos dio respiro y liberación. El Señor nos sacó de esa prueba tan dura. Y cuando salimos de esa prueba, como a los 2 días entré en otra. Muy difícil, hermanas. Pero el Señor siempre fue bueno. Y siempre me mostró su misericordia. Porque el Señor eso es lo que hace. Perdí a un ser querido, la que amo muchísimo. No me lo esperaba. Pero así lo quiso el Señor. Y eso se respeta. Siento que de una u otra manera el Señor me preparó, pero yo creo que ninguna estamos preparada para los gigantes que llegan a nuestras vidas. Pero el Señor nos da la fortaleza. Y cuando perdí a esa persona que amo tanto, la Biblia se volvió más real en mi vida. El libro de Apocalipsis se volvió tan real, hermanas. El cielo, la esperanza del cielo, hermana, y lo hermoso que es el cielo, lo aprendí a apreciar más, lo amé más y lo hice más mío. Y la esperanza que el Señor nos da de vernos allá con nuestros seres amados, para mí es tan real, para mí es una esperanza que me da aliento cada día, que me permite seguir adelante cada día, hermana. Y yo creo que si yo fuese estado en el mundo, quizá algo así no lo fuese soportado, pero de solo leer la Biblia y ver la esperanza que me da el Señor, de ver a mi ser querido porque fue salva, porque él creyó en él y porque lo aceptó en su corazón, a mí me da esperanza para seguir adelante y saber que cuando yo esté con el Señor la voy a ver. Y eso para mí no tiene precio, no tiene precio. Y te enseña, cuando pasas por pruebas y estás afligido, aprendes a amar a las personas que tienes alrededor, aprendes a saber que hay gente que te ama y que hay gente que se duele contigo. Esa prueba me hizo sentir el amor de mis hermanas por mí. Esa prueba me hizo valorarlas más. Y esa prueba me mostró el amor que me tiene el Señor. Les voy a mostrar algo. Cuando pasé por esa prueba, mis hermanas me dieron esta cajita llena de cartas preciosas que me consolaban mucho, pero me hacía llorar también bastante. Soy muy llorona, de verdad soy muy llorona.
y mis hermanas lo saben. Y wow, hermana, fue una bendición para mí. El Señor me mostró su amor a través de esta cajita que ustedes ven, y quizás alguien la ve y para esa persona no tenga mucho valor, pero no saben cuánto significa esta cajita para mí. Para mí tiene un valor, hermana, súper especial. Leer cada carta, cada palabra de ánimo, cada palabra de amor, para mí no tiene precio. Y así fue como sentí también el amor del Señor, como el Señor me amaba en ese tiempo de prueba tan difícil. Les voy a mostrar algo. Una niña me regaló esto y dice feliz cumpleaños en ese tiempo de prueba, y me dice toma, hermana, para que te sientas mejor. Y yo wow, no sé, fue tan especial para mí. Hasta las niñas, hermana, las niñas nos imitan. Las niñas siempre ven nuestro sufrimiento, pero también puede ver cuando nosotras salimos adelante de esas pruebas. Entonces yo creo que las pruebas y los gigantes que llegan a nuestras vidas nos moldean y nos hacen valorar a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que nos aman, y nos hacen saber el amor. Dios siempre nos va a mostrar su amor a través de estas personas, con gestos así tan especiales. Recuerdo que una hermana se me acercó y me dio una rosa blanca y una carta. Y son cosas que tú aprendes a valorar, porque a veces no es el precio de las cosas, sino es con el amor con que te las dan. Y wow, eso me hizo amar tanto a mis hermanas en Cristo. No soy muy expresiva, yo no soy muy... y estoy aprendiendo a hacerlo. Pero el Señor ha sido bueno, hermana, y yo creo que mis hermanas merecen ser amadas, sean como sean. Y ellas para mí son una bendición, y he aprendido a amarlas como son, como el Señor las ha puesto en mi vida. Todas me han enseñado algo y le doy gracias a Dios por ellas, de verdad. Entonces la aflicción nos hace tener una vida esperanzadora, nos hace que la Biblia se vuelva real y la hacemos más palpable en nuestras vidas. Debemos saber que las pruebas son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Puede que sea difícil verlas de ese modo, porque no lo vamos a entender. A veces nos preguntamos, ay Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo he aprendido que nosotros no debemos, yo no pregunto al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque le estoy diciendo al Señor, mejor otra, ¿no? Y es como egoísta. Si el Señor dice, eres tú, pues nosotros debemos aceptarlo por más doloroso que sea. Pero nosotros debemos pasar por tormentas que nos hagan morir a nosotras mismas, para que sea más el Señor y menos nosotras. Para eso son las pruebas, para eso son los gigantes, para morir nosotras cada día, para morir nosotras un poquitito más y que sea más el Señor. Cuando yo comencé a pasar por pruebas, yo no entendía por qué yo pasaba por todo esto. Y hoy en día le doy gracias a Dios, por más dolorosas que sean, por más duras que han sido mis pruebas, le doy gracias a Dios porque yo no soy ni la cuarta parte de lo que era antes. Y aún yo no soy la mujer que yo deseo ser. Y yo espero que el Señor me siga transformando. Y a veces me da miedo decir esto porque duele, pero es necesario. De verdad que es muy necesario. Cuando nosotras morimos nosotras mismas, el Señor nos hace más productivas, nos hace enamorarnos más de Él. Y Él quebranta y moldea nuestro corazón cuando nosotras pasamos por pruebas. Las pruebas sirven como un imán para atraernos a nuestro dulce Salvador, porque cuando está todo bien, nosotras tendemos a olvidarnos de Dios. Ay, hoy no oré. Bueno, está bien, oro mañana temprano. Ay, hoy me fui a dormir y bueno, estaba muy cansada. Mañana oro. Ay, hoy no leí la Biblia. Bueno, la leo mañana. No. ¿Verdad que cuando estás pasando por pruebas, enfrentando unos gigantes, verdad que no? ¿Verdad que necesitas leer la Biblia, necesitas orar, necesitas la paz que solo Dios te puede dar? Por eso es que las pruebas son un imán que Dios utiliza para traernos de regreso a Él. Porque si no, a nosotras se nos olvida. Y seguimos caminando en una dirección opuesta a Él. Y Dios siempre nos va a jalar con su imán. Y su imán, mi hermana, duele muchísimo. Y ustedes lo saben. Cuando pasemos por pruebas, no cometamos el error de alejarnos de la iglesia. Es algo
tan típico que cuando pasamos por prueba no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos ir a la iglesia. Y es cuando más debemos orar, es cuando más debemos leer la Biblia, es cuando más debemos ir a la iglesia, es cuando debemos estar más aferradas a Dios. Es como cuando está cayendo una tormenta afuera y usted usa su sombrilla. Es para cubrirse, ¿verdad?, de la tormenta. Y entonces imagínese que usted esté caminando por una tormenta y tenga la sombrilla aquí cerrada y esté caminando. ¿Verdad que no tiene sentido? Lo mismo pasa cuando nosotras pasamos por prueba y estamos alejadas de Dios. Es como caminar bajo una tormenta con la sombrilla en la mano cerrada. Es lo mismo, hermanas. No debemos hacer eso. Nosotras cuando pasemos por prueba debemos abrir nuestra sombrilla y mantenerla cerca de nosotras. Y esa sombrilla es nuestro Señor, es nuestro amado Salvador, es nuestro Dios que siempre quiere estar con y para nosotras en los tiempos de prueba, en los tiempos dulces, en los tiempos amargos, ¿verdad? No cometas ese error, querida hermana, querida oyente, no cometas ese error de alejarte de la iglesia. Tú sigue yendo a la iglesia, tú sigue creyendo en Dios, tú sigue manteniéndote firme, tú sigue manteniendo tu convicción en el Señor, tu fe puesta en el Señor, tu esperanza puesta en Dios. Es cuando más lo necesitas, más lo necesitas. Tenlo siempre presente aquí y en tu corazón. En los tiempos de prueba es cuando yo más necesito de Dios. Porque en los tiempos de prueba, si te alejas, no vas a querer regresar. Tu corazón se va a enfriar y te vas a terminar apartando del Señor. Y eso es lo que el enemigo quiere. Lo otro es, cuando estés pasando por pruebas difíciles, no te enojes con las personas que tienes alrededor y con las personas que te aman. Cuando estés pasando por pruebas, no te molestes con tu esposo si estás casada, o no te molestes con tus hijos si eres madre. Atraviesa tu prueba. Cuando yo pasé por esa prueba que les estaba comentando, había momentos en que yo quería estar sola y mi esposo no me quería dejar sola. Y yo oré y le pedí al Señor que me diera palabras de gracia para yo pedirle a Él que me dejara sola por un momento, porque no lo quería hacer sentir mal. Y yo le dije, mi amor, yo necesito estar un momento a solas, yo necesito estar un momento a solas, yo necesitaba respirar, llorar sola, hermana, porque eso es necesario, necesitaba estar con Dios. Y Él lo entendió de muy buena manera y Él me dejó sola y yo pude llorar, yo pude orar y yo pude estar con el Señor y sentía, hermanas, cómo el Señor me fortalecía. Y eso es algo demasiado grande, hermanas, algo demasiado increíble, eso no tiene precio. No te enojes con lo que estén a tu alrededor, no te enojes con las personas que te aman. Pídele a Dios palabras de gracia para que tú puedas pedirle a esa persona, si tú quieres estar un momento a solas con Dios y decirlo de una manera dulce, de una manera buena, necesito un tiempo a solas. Yo te amo y te doy las gracias por estar conmigo en estos tiempos tan duros para mí, pero yo necesito la fortaleza que viene de Dios. Pueden ser tu hija, tu hijo, tu esposo, pero eso, valóralos cuando tú estés pasando por tiempos así y no te enojes con ellos. Recuerda que las pruebas no vienen de las personas, las pruebas vienen del Señor para moldearnos a Él, para atraernos a Él. El otro punto, no creas las mentiras del enemigo. El enemigo siempre te va a poner en tu cabeza, mira cómo estás, mira lo que estás pasando, mira lo que te están haciendo, mira lo que te están haciendo en tu iglesia. Ay, no que tú vas a empezar, mira, y sigue yendo ahí. Yo sé, no, tú me voy, no vayas más a la iglesia, mire que cristiana, mire que Dios te ama. No creas eso, hermana, no creas eso. Eso es lo que el diablo quiere, eso es lo que el diablo te pone en tu cabeza para que tú te enojes con todos, dejes de ir a la iglesia y te encierres en ti y no quieras nada con Dios, porque eso es lo que el diablo siempre busca, ¿verdad? Y nosotros no debemos creer esa mentira. Nosotros debemos saber que aunque la prueba duele, viene del Señor, que aunque la prueba nos está, hermana, aplastando el corazón, viene de Dios, porque Dios necesita regresarnos a Él. Siempre, hermana, siempre. Y nosotras debemos orar. Un consejo que les voy a dar: por una mente sana. Y una mente sana se logra solamente a través de la oración. Y es cuando le permitimos a Dios que nos mantenga cerca de Él. Cuando nosotras oramos y le dejamos a Dios que nos mantenga en el horno de fuego para que Él pueda cumplir su obra en nosotras, Él va a obrar de una manera muy especial. Y nosotras podremos saber
que Él está moldeando en nuestras vidas. Cuando nosotras nos dejamos en el horno de fuego, confiando en el Señor como lo hizo Mardoqueo, sabiendo que Él no va a dejar que nosotras nos quememos. Cuando eso pasa, Dios nos va a sacar del horno cuando su propósito y la obra de Él esté completa en nosotras. Por eso nosotras pasamos por pruebas, porque Dios necesita moldearnos. Dios necesita cada vez hacernos más chiquititas a nosotras para que Él se pueda glorificar en nosotras, para que sea menos yo y más Él. Quizás no me expliqué muy bien, quizás no entendieron mucho la historia de Esther, pero yo te invito a que leas su libro y lo puedas entender de una manera más clara y precisa. Si yo no me expliqué bien, mi oración es que el Espíritu Santo te haya hecho caer en convicción y te haya redarguido para que tú puedas entender bien la enseñanza que yo te quise dar. Esta tarde te quiero preguntar, yo no sé cuál sea el gigante que tú tengas en tu vida. Yo no sé cuál sea la prueba que tú estés pasando en tu vida. Yo no sé si estás en el horno de fuego en este momento, hermana. Yo no sé si el Señor está trabajando en ti. Yo no sé si estás pasando por momentos de aflicción. Pero solo quiero decirte que el Señor te ama. El Señor te ama con amor eterno. El Señor nunca te va a dejar. El Señor no va a permitir que tú te quemes. El Señor nunca te va a dar una prueba más grande de lo que tú puedas soportar. Quizás estés atravesando aflicciones y pruebas con tus hijos, con un hogar quebrantado, con un matrimonio en dificultades. Quizás tu prueba sea la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido. Quizás tu prueba sea que no te sientas bien en la iglesia. Quizás la prueba tuya sea alguna hermana en Cristo que sientes necesidad de amarla y perdonarla. Quizás tus pruebas sean a nivel laboral. Quizás tus pruebas sean a nivel espiritual. Pero yo te invito a que leas la Biblia, que camines con el Señor, que lo busques más a Él, que dependas más de Él y que te mantengas firme en tus convicciones. Firme, hermana, en todo lo que tú has creído y en todas las promesas que el Señor te da. Que te acerques más a Dios en tu tiempo de prueba. Que te acerques más a Dios en tu tiempo de horno de fuego. Recuerda que el Señor va a apagar su horno cuando su obra esté completa en ti. Tú eres una joya preciosa delante de Él. Él te ve con un amor que nadie más puede verte de esa manera. Si estás enfrentando un gigante en este momento, si estás pasando por una dura prueba en este momento, o quizá en algún punto de tu vida lo vas a pasar, solo quiero recordarte que Dios te ama, que Dios dio su vida por ti, que Él se duele contigo, que a Él le duele tu sufrimiento, a Él le duele cada lágrima que tú derramas. Él solo quiere que tú te acerques a Él. Él solo quiere que tú camines con Él, hermano. Él solo quiere que tú dependas de Él. Él solo quiere que tú hagas de este libro tu amor. O sea, que este libro sea todo para ti en tu tiempo de prueba. Que esto sea el amor más grande que tú tengas. La Biblia, porque te habla de Él. Hace que tú lo conozcas a Él. Hace que tú dependas de Él en tus tiempos de prueba. Yo no sé qué gigantes tengas tú en tu vida, hermana, o qué gigante vayas a atravesar el día de mañana. Solo quiero animarte que cuando ese día llegue, tú te mantengas firme, sigas yendo a la iglesia, sigas escuchando predicación, sigas dependiendo de Dios y sepas con firmeza que respiro y liberación vendrá en cualquier momento, de cualquier lugar, porque Dios lo va a proveer. Y yo soy testigo fiel de eso, hermanas. Dios siempre te va a proveer respiro y liberación de cualquier lugar. Pero es cuando tú no has dejado de creer en Él, cuando tu fe no mengua, cuando tú le sigues amando y cuando tú con un corazón quebrantado, roto y tu corazón en 1000 pedazos tú le sigues sirviendo, Dios se glorifica en eso. Dios te honra y Dios te bendice, porque después de la prueba y después de los gigantes vienen las bendiciones, viene la gloria para ti, porque así Dios lo diseñó. Porque cuando tú pasas ese gigante es destruido, es porque Dios está haciendo una obra completa en ti. Quiere cambiar algo en ti, y cuando Él ve que eso ha cambiado, el Señor quita esa prueba. Hay pruebas que duran mucho tiempo. No te desanimes, hermana. Tú sigue caminando con el Señor. Tú sigue creyendo en el Señor. Quizás tu gigante sea alguna enfermedad. Pídele al Señor.
Cuando nosotras pedimos, Él nos da, ¿verdad? Santiago nos exhorta a orar, a pedir y se nos dará. Te voy a terminar con este salmo muy conocido y todas se lo saben, yo creo que de memoria, ¿verdad? Déjame llegar allí, que se los quiero leer. Salmos 23, ¿verdad? 23:4. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En tiempos de prueba necesitamos aliento. ¿Y sabes quién te infunde ese aliento? Dios. Y qué hermoso, ¿verdad? Me toca mucho. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando estamos en prueba y cuando estamos enfrentando gigantes, nosotras estamos en valles de sombra de muerte. Y yo me he sentido así. Y estoy segura que muchas de ustedes también han pasado y han cruzado ese valle de sombra de muerte. El salmista dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú tienes que saber que Dios está contigo. Tú tienes que saber que Dios va a estar contigo en todos los tiempos de tu prueba. Sea lo grande que sea tu prueba o sea lo chiquita que sea, Dios está contigo. Dios te ama, hermana. Dios te ama y puso esto en mi corazón por algo. Espero ser de aliento para alguien que está atravesando algún gigante o alguna prueba. Les amo, hermana, les amo en el amor del Señor. Y yo sé que el Señor está moldeando mi corazón y me está dando un corazón para ustedes. Es mi mayor deseo. Gracias a Dios por esta enseñanza, gracias a Dios por este canal y gracias a Dios por cada hermana que me ha escuchado y que va a ver esta enseñanza. Espero ser de bendición y de edificación para cada una de ustedes. Me voy a despedir en oración. Gracias, Padre bueno, por esta enseñanza. Gracias porque tú permites este medio que sea usado para tu honra y tu gloria, Señor. Lo que yo no pude explicar bien, espero que tu Espíritu Santo, Señor, lo haya hecho, que tú completes esta enseñanza, esta obra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través del libro de Esther, que alguna hermana, alguna persona siente la necesidad y convicción de leerlo, Padre. Gracias por la Biblia, gracias por este libro esperanzador, gracias por las promesas y gracias, Señor, por las pruebas, que difíciles, dolorosas, gigantes, tú nos moldeas y las usas como imán para atraernos a ti cuando tú ves que nosotras estamos caminando en dirección opuesta a ti. Nos amas tanto, Señor, que nos metes en el horno de fuego para hacer una obra maravillosa y divina en nosotras, Padre. Gracias por amarnos tanto, gracias por la salvación en tu amado y precioso Hijo, Cristo Jesús. Gracias por mis hermanas en Cristo, gracias por todas las que nos ven y espero, Señor, ser de bendición y edificación a alguna persona, alguna hermana que lo esté necesitando. Bendice y fortalece a todas las hermanas y todas las personas que estén pasando por alguna prueba y estén enfrentando algún gigante en su vida. Fortalécelas y dale la convicción de mantenerse firme con una fe, esperanza y convicción en ti. Siempre en ti, sabiendo que tú nunca nos vas a dejar y que el aliento, el respiro y la liberación siempre vienen de ti. Te amo, Señor, y te doy las gracias en el nombre precioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, muchísimas gracias por estar en sintonía en este canal. Gracias por ver la enseñanza y espero que sea de mucha bendición para ustedes y para alguna otra persona que lo esté necesitando. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Les amo en el amor del Señor. Chao, chao.